Buenas noches a la Sociedad Mexicana de Coloproctología, de Colon y Recto, a la Fundación Angelita Abargama y a todas las sociedades de cirugía y de colon de Sudamérica. Quiero agradecer al doctor Jorge Santín la posibilidad de comunicarnos a través del Zoom y manifestar que hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con conferencistas de primer nivel como la doctora Verónica Garay, cirujana hepatobiliar, en el manejo quirúrgico de las metástasis hepáticas, que va a hacer su conferencia. La doctora Verónica Garay es especialista en cirugía hepatobiliar y trasplante hepático, docente adscripta de la Facultad de Medicina de la UBA, directora de carrera de especialidades de cirugía general de la UBA y del Hospital Argerich y del Hospital Aeronáutico Central. Eh, Doctora Verónica, si usted quiere empezar con la conferencia, después seguirá el doctor José Ramón Hernández con el manejo médico de las metástasis hepáticas. Bueno, gracias, Ernesto. Gracias a Pongo usted, doctor. compartir entonces. Bueno, buenas noches. ¿Ahí me escuchan y me ven bien, Jorge? ¿Todo ok? Sí, todo ok. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Asociación Angelita Abergama y a la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto, Colon y Ano. Es un placer para mí poder presentar un poquito la situación hoy en día del manejo quirúrgico de las metástasis eh, hepáticas de origen colorectal. En cuanto a las estadísticas mundiales, la incidencia del cáncer colorectal aún lleva más o menos 20 millones de casos nuevos por año, siendo el cáncer total, perdón, y el cáncer colorectal representa la tercer causa de esta patología con el 9,6% de incidencia, pero también lleva la tercera causa de muerte para ambos sexos. Esto se proyecta de la misma manera con el tercer puesto a nivel de América Latina. Nosotros, como sabemos, el estadio de incidencia de las metástasis hepáticas en el cáncer colorectal corresponde al estadio 4 para la Asociación Americana de Cáncer y a su vez el estadio 4 está dividido en distintas partes por la Asociación Europea de Cáncer, en la cual se van a definir las posibilidades de resección de las mismas, ¿sí? Entonces el A va a ser fácilmente resecable, el B resecable, y el C y el D van a tener que ser resecables con la ayuda de quimioterapia previa, ¿sí? En uno va a ser el caso de resecable luego de la quimio y en el otro que no va a tener conversión a la misma. La cantidad de pacientes que presentan metástasis hepáticas de cáncer colorectal, si no tuvieran tratamiento, tienen una sobrevida muy baja a 5 años, menos del 5%, en tanto que la resección hepática lo que logra con esto es aumentar esa sobrevida a más del 40%. Las metástasis a su vez se van a clasificar, como todos sabemos, según la cronología que tenga con respecto al tumor primario, en metástasis sincrónicas o metacrónicas, pero sabemos que el 50% de los pacientes con cáncer colorectal va a presentar metástasis de inicio o en el desarrollo de su enfermedad. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que para evaluar la oportunidad quirúrgica y la estrategia de tratamiento de estos pacientes, vamos a necesitar un trabajo multidisciplinario. En este caso, ya sea tanto cirujanos, clínicos, imagenólogos, anatomopatólogos y hoy por hoy toda la introducción de la inteligencia artificial en cuanto a los algoritmos de diagnóstico y tratamiento y sobre todo para la estadificación de este cáncer.
Asimismo, vamos a tener que evaluar las características del paciente, del tumor y del parénquima como futuro remanente hepático. En cuanto a los pacientes, los factores que nos van a importar es la edad de presentación de la metástasis, el intervalo libre de enfermedad entre el tumor primario y la aparición de las metástasis, condiciones preexistentes como ser sobre todo la obesidad, ¿sí? Y las enfermedades de esteatohepatitis no relacionadas con alcohol. También el alcoholismo de incidencia en nuestro continente, ¿sí? Y el estado del parénquima, que va a referirse a qué daño sufrió ese parénquima si tuvo tratamiento quimioterápico por su cáncer primario. Además, vamos a poder evaluar parámetros bioquímicos a nivel de laboratorio, tanto sea de marcadores tumorales, índices de respuesta inflamatoria y valores del hepatograma. Pero lo que va a determinar también la posibilidad de tratamiento de ese paciente, ya sea para resección o tratamiento quimioterápico sistémico, es el performance status, ya sea tanto con el estado nutricional como la determinación de la fragilidad del paciente hoy por hoy. Relacionado a los factores tumorales, la supervivencia va a estar afectada sí o sí por la histología y la biología, hablando por esto por la genética tumoral, ¿sí? En tanto que la cantidad de metástasis en número, el tamaño en diámetro, van a determinar lo que se conoce como carga tumoral o Tumor Burden Score, que va a ser uno de las limitantes en cuanto al pronóstico negativo de esta patología. La enfermedad sincrónica, la enfermedad bilobar, asimismo como la progresión intraquimioterapia, los márgenes positivos en la muestra patológica, el compromiso hepático mayor del 30% del volumen total, la presencia de ganglios del ligamento hepatoduodenal y sobre todo la presencia de genes mutados, tanto del KRAS como del BRAF. Esta mutación de los genes va a ser la que determine tanto la aparición de enfermedad extrahepática como la mala respuesta a la quimioterapia sistémica, como la necesidad sí o sí o la incidencia mayor de R1 en la resección y de esta forma en la incidencia aumentada de recurrencia. En cuanto a los factores del parénquima hepático, vamos a necesitar evaluar el hígado futuro remanente, es decir, lo que yo voy a dejarle a ese paciente para que continúe con un desarrollo normal, tanto nuevamente de la regeneración hepática como de la función. Entonces, vamos a tener que evaluar volumen y función. El volumen se va a poder llevar a cabo la medición dependiendo de diversas formas, tanto sea por el Future Liver Reman Standard o por el porcentaje del mismo o por la relación, fórmulas específicas de relación entre el remanente hepático futuro y el peso corporal. Asimismo, la función vamos a tener como el estudio dinámico del hígado a través de la retención de distintas sustancias que se van a inyectar en modo endovenoso. Uno de estos es el verde de indocianina. En nuestro país, acá en Argentina, tenemos aún muy escasa eh, experiencia en esto, pero sí hemos desarrollado la gammagrafía con mebrofenina marcada con tecnecio 99 y esto se logra a través de un SPECT con doble cabezal, ¿sí? Para ver qué retención tiene este hígado y trasladarlo al volumen tomográfico que yo quiero dejar de ese hígado, ¿sí? Y así se logra el IVA index en el cual, en el caso de ser mayor a 15, me estaría hablando de una muy buena funcionalidad hepática. Esta funcionalidad hepática va a estar también relacionada con el volumen hepático si yo tengo un paciente que tiene hígado sano o hígado enfermo por quimioterapia o un hígado en este caso cirrótico. Esto va a ser lo que me determine el volumen remanente futuro necesario. Dentro de todos los scores de riesgo evaluados por las distintas series, los más significativos en cuanto a la supervivencia, sea esto por la recurrencia de enfermedad, va a ser el diámetro, el número de lesiones
y la presencia de ganglios positivos. Y acá Beppu, en el score que él desarrolla de estratificación de riesgo, señala o junta las dos variables más considerables, que son el número de metástasis y el diámetro de las mismas, determinando tres zonas, donde la zona verde o la zona número 3 va a ser la más favorable, la zona intermedia o azul va a ser la menos favorable, y la que tiene mayor probabilidad de recurrencia va a ser la zona número 1, que es la roja. La evaluación imagenológica de nuestros pacientes la vamos a poder utilizar en varios estadios de la consulta y de la cirugía, pero sobre todo vamos a tener el uso de métodos no invasivos, como ser la ecografía y la ecografía intraoperatoria, sobre todo, que va a ser la que utilicemos para brindar una cirugía a medida. En tanto que la tomografía multi-slice con fases portal, arterial y venosa hepática nos va a permitir dar la relación vascular, así también como usar para la volumetría hepática. La diferencia entre la tomografía, o cuando yo indico una tomografía o una resonancia, va a ser porque la resonancia magnética me va a permitir determinar la presencia de lesiones menores a 10 milímetros. Y la resonancia con técnicas de difusión son las que mejor van a caracterizar o permitir el diagnóstico de lesiones que aparecen sobre hígados esteatóticos o hígados congestivos como efecto de la quimioterapia. El PET-CT va a ser una de los estudios que más solicite para evaluar el metabolismo tumoral y sobre todo la relación que tiene como respuesta esa imagen o esa lesión a la quimioterapia, y así como también la presencia de lesiones extrahepáticas. Dentro de esta imagenología vamos a tener el famoso RECIST, que va a ser el índice de respuesta que se puede medir por imágenes en cuanto a la respuesta del tratamiento sistémico por parte de la lesión. En este caso vamos a tener respuestas que pueden ser de tipo completa, de tipo parcial. Podemos determinar que la enfermedad está estabilizada sin progresión, o cuando la enfermedad tiene progresión, todo dependiendo los porcentajes del tamaño total de los tumores en el hígado. Asimismo, la variación, como se ve en este caso, de la densidad de las lesiones en la tomografía va a ser otro factor que me indique la respuesta a agentes biológicos de quimioterapia. Pero en este contexto, con el uso de la quimioterapia, tanto neoadyuvante como adyuvante, me va a llevar a la aparición del concepto de las vanishing or missing metastasis, que son distintas a las disappearing metastasis. La metástasis desaparecida es aquella que se determina en el espécimen histológico, ¿sí? Cuando lo que me dice el patólogo es una metástasis desaparecida, cuando no encuentra célula viable. Ahora, la vanishing o la missing metástasis implica que son lesiones que son indetectables, pero en las imágenes, ¿sí? Entonces, estas lesiones que yo no las veo más en las imágenes van a tener sí o sí células tumorales viables. La incidencia de esto, de las missing metástasis, es entre el 7 y el 24%, y sobre todo lo que me va a determinar que yo interprete que es una missing o una vanishing metástasis va a ser el uso de distintas imágenes. Por ejemplo, la tomografía o la resonancia magnética, ya que va a depender del parénquima, del estado del parénquima por efecto de la quimioterapia, de la profundidad y del tamaño de la lesión. Dentro de la cirugía, otra vez, el uso de la ecografía intraoperatoria me va a permitir casi en un 30% distinguir o encontrar las lesiones que no veo por las imágenes preoperatorias. También hay estudios que han introducido la aplicación de marcadores fiduciarios prequirúrgicos a través de métodos percutáneos para marcar previamente el sitio donde puede después desaparecer la metástasis. Lo importante es que en esa cirugía, cuando yo tengo y reseco los sitios donde aparecen cicatrices o está el marcador fiduciario o las localizo con ecografía, el 80% de estas tienen tumores, tienen células tumorales viables.
Muy bien, con toda esta estadificación y el estudio de nuestro paciente, logramos distintos escenarios. Primero, por un lado, el escenario con el tumor primario, ya sea sintomático o asintomático, y luego el escenario que va a estar determinado por las metástasis hepáticas. Estas pueden ser a su vez sincrónicas, metacrónicas y además vamos a tener pacientes ya en evaluación de metástasis recidivadas. ¿Por qué va a aparecer esto? Porque tengo chances por el parénquima hepático futuro remanente de que aparezcan más metástasis todavía. Entonces, dependiendo la lateralidad de la metástasis, el tamaño, la ubicación, la relación vascular y la profundidad, va a ser que mis metástasis las pueda determinar entre irresecables, potencialmente resecables luego de quimioterapia o resecables de inicio. Estos criterios de resecabilidad son los que me van a determinar la sobrevida eh, elevada a un 40% con el tratamiento resectivo, comparado a la sobrevida que tenía de menos del 5% a 5 años con un tratamiento no resectivo, es decir, la evolución libre de la enfermedad o la quimioterapia sola como tratamiento del estadio 4. Por lo tanto, la intención curativa es la resección total, donde yo espero poder realizar un R0, ¿sí? Pero para esto debo garantizarme como premisas preservar dos segmentos contiguos de hígado con el inflow y el outflow vascular y además el drenaje biliar adecuado. Asimismo, como hablamos antes, el volumen de ese hígado remanente ya va a ser del 20 o del 30% según sea hígado sano o hígado injuriado, y la funcionalidad del remanente hepático. Asimismo, todo esto asociado a la resección R0 del primario. Con esto me queda explicar un poquito las estrategias que yo tengo para el abordaje quirúrgico de las metástasis sincrónicas. Vamos a tener tres posibilidades, ¿sí? El abordaje clásico, que va a ser abordar o tratar, operar el tumor colónico en primer caso, en la primera etapa, y luego el tratamiento de las metástasis que tienen que ser resecables. Para lograr ser resecables quizás necesitaron una quimioterapia neoadyuvante. Luego el abordaje simultáneo, que solamente va a poder ser realizado si son metástasis resecables, pero que esta resección hepática no involucre más de 3 segmentos, ¿sí? Porque si no estaríamos hablando, perdón, de cirugías de alta complejidad, tanto hepática como colónica asociado. En el caso del abordaje clásico, lo que me lo va a estar determinando es el colon por una complicación de ese tumor primario, ¿sí? En tanto que en el abordaje simultáneo, yo lo elijo cuando, además de las metástasis resecables con poca cantidad de volumen hepático a resecar, tengo un primario de abordaje fácil o un recto en estadio temprano que no va a necesitar una neoadyuvancia. Y por último tenemos el abordaje reverso, que es lo que se conoce como liver first, donde yo trato primero la enfermedad hepática, que va a ser la que me dé el pronóstico de la enfermedad colónica, ¿sí? Y estas mismas van a poder ser resecables, borderline o irresecables, y además lo voy a indicar cuando tengo un primario difícil o un tumor de recto avanzado, porque en este caso voy a necesitar implementar las técnicas de control local de la enfermedad rectal que me van a llevar más tiempo y van a actuar en detrimento de la evolución de la enfermedad sobre el hígado, ¿sí? Por eso elijo tratar el hígado primero. En tanto, la estrategia con las metástasis metacrónicas, vamos a tener 3 escenarios, ¿sí? Uno va a ser el que son metacrónicas resecables. Cuando hablo de resecables, cuando puedo lograr un R0, pero además el hígado futuro es suficiente. Ahora, a pesar de todo esto, hay casos en los que tengo que sí o sí implementar una estrategia de quimioterapia neoadyuvante. Esto es cuando el paciente y el tumor tiene factores de pronóstico negativo, como ser el primario con ganglios positivos, que sean metástasis sincrónicas, bueno, no sería en este el caso, que la enfermedad el intervalo libre de enfermedad sea menor a un año,
el diámetro de las metástasis más de 5 centímetros, que tenga enfermedad de más de una lesión, un CEA elevado y localizaciones extrahepáticas de metástasis, así como también el perfil genético con marcadores mutados. Luego vamos a tener a las metástasis que van a ser irresecables. Y en este caso vamos a tener dos grandes grupos. Uno en el cual voy a tener no voy a tener margen de resección de parénquima, no voy a tener un R0, pero además voy a tener un hígado poco suficiente, ¿sí? Y por otro lado, el otro grupo va a ser aquel en que no tengo nada de margen, pero tampoco tengo ningún hígado remanente. Por lo tanto, sí o sí, para todos estos necesito implementar una quimioterapia de conversión. Esta quimioterapia de conversión, el efecto que va a buscar es la disminución de la masa tumoral y además lograr que sea en un periodo corto, es decir, estamos hablando de generalmente 3 a 4 ciclos de quimioterapia, con una evaluación del paciente por imágenes a los 2 meses y así poder detectar el momento exacto en que la resección va a ser R0 o R1, quizás vascular, ¿sí? Y me va a evitar la lesión del parénquima, como ser un hígado azul o un hígado esteatóxico, o la desaparición de las metástasis por quimioterapias prolongadas. Entonces, una vez que yo hago esta quimioterapia de conversión, las alternativas van a ser también divergentes. Por ejemplo, voy a necesitar estrategias para aumentar el futuro remanente hepático, o directamente no voy a tener respuesta a la quimioterapia de conversión, por lo cual tengo dos opciones más. Una va a ser enviar al paciente a cuidados paliativos o tratamientos paliativos, y luego la posibilidad del trasplante hepático. ¿Cuáles son estas estrategias de inducción de hipertrofia hepática? Están descritas desde hace muchos años y se basan en la embolización portal, por ejemplo, de la rama que va al hígado que voy a resecar, logrando así un aumento del volumen que va a tener que ser del 30 o 40% según sea la necesidad de mi paciente. La cirugía en dos tiempos con ligadura portal, es decir, en uno de los tiempos reseco parte de las lesiones de un hemihígado, mientras que en el otro hemihígado, donde no reseco las lesiones, realizo la ligadura portal para así llevar a una hipertrofia del hígado resecado, donde se resecaron las lesiones, y luego en un segundo tiempo realizar el resto de la hepatectomía. Ahora bien, también a partir del estudio de Petrovsky del 2020, ante casos en que la embolización portal no sea suficiente para tener un remanente hepático adecuado, mayor al 30 o 40%, puedo asociarle la embolización de la vena hepática correspondiente a ese segmento. Esto me va a llevar a un aumento aún mayor que con la embolización portal sola. Y luego tenemos las técnicas combinadas de resección de parénquima y embolización portal, que van a llevar a una hipertrofia en tiempo muy corto del hígado remanente. Por esto voy a realizar la limpieza quirúrgica de uno de los hígados, en este caso el hígado izquierdo. Voy a ligar la vena porta hacia el hígado derecho, pero además voy a hacer la resección o la transección parenquimatosa, que va a ser lo que me garantice que en muy poco tiempo, aproximadamente entre 7 y 10 días, voy a lograr casi el 100% o el 150% de aumento del volumen de ese remanente futuro hepático. Luego se introdujeron otras variantes como ser el mini ALPS, en el cual la transección parenquimatosa no es del parénquima completo, sino que es de solo una porción en uno de los segmentos superiores, y luego la misma técnica pero por vía laparoscópica, obteniendo los mismos resultados de crecimiento hepático, pero con mucha menor morbimortalidad del paciente en esta cirugía en dos tiempos. El concepto más nuevo introducido por el doctor Torsili en las series italianas hablan de la cirugía ahorradora de parénquima.
Esto es, dejo de hacer la cirugía de resectiva sobre planos vasculares de venas mayores, venas hepáticas o vena porta mayores, y me realizo con una guía intraoperatoria ecográfica la resección de las metástasis, siguiendo como si fuera una montaña rusa entre el parénquima hepático y los vasos. Así voy a poder lograr preservar mayor cantidad de parénquima. Va a ser un abordaje a medida, es decir, tailorizado a nuestro paciente, pero además debo mantener el principio de radicalidad. Este principio de radicalidad lo que varía es que ya aparece el concepto de R1 vascular. Es decir, esta lesión, para yo poder sacarla de esta forma, pegado a los grandes vasos, voy a poder o resecarla desde la adventicia del vaso, o dejar un parche en el vaso, o asimismo resecar parte del vaso y hacer una sutura del mismo. Esto igual va a manejar eh, el mismo factor pronóstico de supervivencia en cuanto a recurrencia que un R0 parenquimatoso. Y luego en técnicas más complejas, lo que se llaman cirugías extremas, en donde la complejidad viene dada no por el volumen de hígado a resecar, sino por las tácticas quirúrgicas que tengo que implementar para poder llevar a cabo la resección del hígado enfermo y dejar un buen remanente hepático. Estas técnicas incluyen reconstrucciones vasculares, ¿sí? Reconstrucciones de los ilios con la reconstrucción biliar incluso, que se pueden realizar en el mismo paciente con técnicas de preservación extracorpórea o directamente como cirugías ex situ, y esto lo podemos hacer en servicios donde estemos especializados en tácticas de trasplante hepático, ¿sí? Hay una gran variedad de review en los últimos años que están viendo que se puede lograr una excelente supervivencia garantizada con estas técnicas, pero que se asocian a una alta morbimortalidad, por lo cual tienen que ser exclusivamente realizadas en centros de especialistas hepatobiliopancreáticos. En cuanto a las técnicas combinadas de cirugía resectiva compleja con trasplante parcial de hígado, vamos a tener dos protocolos que están abiertos. Uno que se llama RAPID, que es la resección del hígado izquierdo por una hepatectomía izquierda, la ligadura de la vena porta derecha y el trasplante de la sección lateral izquierda obtenida desde un donante cadavérico. Se realiza la reconstrucción del implante vascular, ¿sí? Y luego en un segundo tiempo se lleva a cabo la hepatectomía derecha. ¿Cuándo se lleva a cabo? Cuando se logró que ese hígado, a través de la embolización portal derecha, creciera de tamaño y fuera suficiente tanto de volumen como de función. Y la diferencia con el Liver to Heal, el otro protocolo que está abierto también, es que este trasplante, este graft de dos segmentos también, los laterales izquierdos, provienen de donante vivo relacionado. Ahora, frente a toda esta cantidad de herramientas que tenemos, persiste la irresecabilidad, ¿qué otras opciones podemos ofrecerle a este paciente? Vamos desde terapias locorregionales, como ser la quimioterapia endoarterial, la radioembolización o las bombas de perfusión de quimioterapia intraabdominales directamente a la arteria hepática, terapias locales como la ablación por radiofrecuencia, la ablación por microondas, la crioablación, la electroporación y el tratamiento de radioterapia estereotáxica o extracorpórea. Y por otro lado, la posibilidad de brindarle ante metástasis irresecables y que hayan recibido quimioterapia, ¿sí? Con ciertos criterios que ahora vamos a charlar un poquito sobre la estabilidad de la enfermedad, el trasplante hepático.
Hay abiertos numerosos trials mundiales. Los primeros fueron en Noruega, que son los conocidos como CK1 y CK2, y luego el RAPID, que también pertenece a esta parte, ¿no? De cirugía combinada en 2 tiempos con trasplante hepático, y el Liver to Heal. Ahora bien, esta trasplantología oncológica, donde se incluye la enfermedad por metástasis de cáncer colorectal, va a tener criterios de selección muy estrictos que van a ser los que me permitan una mejor supervivencia del paciente, pero estamos hablando de series muy pequeñas, ¿sí? Entonces, por ahora podemos ver los criterios que son de inclusión, que sí o sí van a tener que ser sin enfermedad extrahepática, con una buena, un adecuado performance status del paciente, que haya tenido quimioterapia por más de 6 semanas, ¿sí? Que el tumor primario haya sido un R0 y pertenezca al grupo de los adenocarcinomas. No estamos hablando de trasplantología para otro tipo, para otra estirpe celular. Y además el estado ganglionar tiene que ser N0. Dentro de estos criterios de selección para metástasis irresecables van a estar los del score de Oslo, que van a tener que ser entre 0 a 2, siendo 0 el mejor y 2 el peor de todo, ¿sí? Que se van a relacionar con el diámetro de las lesiones, con un CEA que no sea mayor a 80 o que con quimioterapia esté en reducción, que no tenga progresión en la quimioterapia y que el intervalo entre la cirugía de la lesión y el trasplante hepático sea mayor a 12 meses. Luego también va a estar relacionado con el volumen metabólico tumoral, que esto lo logramos determinar por medio de PET-TC, que tiene que ser menor a 70 centímetros cúbicos. Esto es uno de los factores pronósticos de buen pronóstico. El score de Fong, que también va a necesitar de 2 a 0 criterios para la inclusión y la selección de pacientes para buen pronóstico, va a estar relacionado con los ganglios positivos en el primario, el intervalo entre primario y metástasis mayor a 12 meses, el CEA preoperatorio que debiera ser menor de 200, las metástasis hepáticas mayores a 1 van a estar relacionadas con menor pronóstico y el diámetro máximo de las lesiones no tiene que superar los 5 centímetros. También va a ser un factor de mal pronóstico la lateralidad derecha del primario, ¿sí? Y en cuanto a la biología tumoral, los RAS y el BRAF mutados son de mal pronóstico, la inestabilidad microsatelital también, y como ya dijimos, la lateralidad del colon. Bien, estos dos estudios, el CK1 y el CK2, como les dije antes, fueron de muy poquitos pacientes, son de 21 el primero y 25 el otro. El primero fue comparado con el tratamiento de trasplante versus la quimioterapia para los estadios irresecables de metástasis hepáticas y solo lograron el 56% de sobrevida a los 5 años. En tanto que el CK2 lo que introdujo fue una selección mucho más restringida de pacientes, como los que les acabo de decir, y lograron una supervivencia global a 5 años del 83%. En cuanto a la biología tumoral, lo que se estudió sobre todos los especímenes resecados es que la incidencia de mutaciones de estas vías genéticas, como el TP53, el KRAS, el APC, el SMAP4, el RAS y el BRAF, son los que más se relacionan con el peor pronóstico en supervivencia, y este se debe tanto a la incidencia de recurrencia temprana como a la falta de respuesta a la quimioterapia sistémica. Los criterios de resecabilidad pasan a ser entonces biológicos y van a ser los que determinen si la recurrencia temprana de enfermedad, siendo que si yo detecto ADN circulante, que ahora vamos a hablar de lo que es el concepto de la biopsia líquida, ¿sí? Ya estoy hablando como un factor de riesgo independiente para recurrencia temprana del doble que si no lo tuviera, ¿sí?
Aquí están marcadas las distintas mutaciones, el wild type obviamente que va a ser el de mejor pronóstico, y las mutaciones asociadas, tanto del TP53 como el SMAD4 al KRAS, van a ser las que peor pronóstico tengan en cuanto a recurrencia y supervivencia alejada. Por lo tanto, acá están estadificados por Nishioka en grado 1, grado 2 y grado 3 según la cantidad de mutaciones. Es decir, el 1 sería el wild type, el 1, el 2 con mutación de un solo gen y 2 a 3 mutaciones asociadas, el tipo 3. ¿Qué es la biopsia líquida? Es la posibilidad que tenemos de detectar en forma dinámica ADN circulante del tumor. ¿Sí? Sí o sí, el estándar para evaluación del perfil molecular del tumor sigue siendo el tisular, ¿sí? Pero eso sigue siendo algo estático y que esa muestra puede sufrir deterioro o puede ser insuficiente en el momento que yo la envío, ¿sí? En tanto que la detección en sangre periférica de ADN circulante me va a dar una concordancia con la biopsia en el tejido del 99% y me va a permitir detectar mutaciones genéticas específicas en cada uno de los pacientes. Es decir, que va a tener una utilidad tanto diagnóstica como de seguimiento, va a permitir este monitoreo dinámico en el paciente, pero además me va a permitir monitorizar o determinar cuál es la evaluación, la respuesta al tratamiento quimioterápico y también si aparecen resistencias tempranas a alguno de los tipos de agentes utilizados. Bueno, para resumir, espero estar en tiempo, Ernesto. ¿Qué nos queda? Estamos llegando ya, terminando los primeros 25 años de este siglo y aún así tenemos un cáncer muy agresivo que ocupa el tercer lugar en el mundo y que además lleva casi 1 millón de muertes por año con el estadio 4 de metástasis, ¿sí? Entonces, ¿dónde tiene que estar enfocado el estudio sistemático? En la biología tumoral, que va a ser la que nos determine la supervivencia del paciente por las características que tiene esta célula en cuanto a la recurrencia y a la resistencia o no a los quimioterápicos. Luego, poderle brindar tratamientos a medida, tanto biológicos como en cuanto al tecnicismo de resección a cada uno de los pacientes. Esto se va a desarrollar con técnicas más depuradas de resección hepática o la complementación de resección con trasplante. E incluso hoy por hoy, en cuanto a trasplantes, está ya proyectando si no estaría indicado para casos de metástasis resecables. Pero claro, el desbalance en el mundo con esto es que no hay la suficiente cantidad de donantes como para poder utilizarlo en patología tumoral y menos en patología tumoral que podría ser resecable. Pero sabemos que le cambia la sobrevida al paciente, ya que muchos de los explantes obtenidos de esos trasplantados dieron, a pesar de tener un RECIST controlado, dieron alta carga tumoral. Y luego la tecnología de precisión, que va a ser lo que se desarrolla a través de la inteligencia artificial para poder implementar con mayor seguridad las resecciones por vía robótica, brindando una adecuada comprensión del parénquima que pueda traducirse a las imágenes cuando estamos utilizando estas plataformas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Espero, gracias claro. a usted, doctora Verónica Garay. Ha sido excelente su exposición. Estamos enormemente agradecidos de su exposición, doctora. Ha sido brillante. Y le damos Bueno, paso al doctor José Ramón Hernández, oncólogo médico, para hablar del manejo médico de las metástasis hepáticas. El doctor Ramón Hernández es médico internista, egresado con mención honorífica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Subespecialista de oncología médica, egresado con honores de la Universidad Autónoma de México. Médico subinvestigador de diversos protocolos de investigación en cáncer de mama, de próstata y cáncer genitourinario y cáncer de pulmón. Doctor José Ramón Hernández García, adelante. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches por allá, buenas tardes por acá. Es un placer estar con ustedes. Se les agradece mucho la invitación. Y bueno, como se menciona, a mí me complace dar el tema relacionado al manejo de las metástasis hepáticas.
en relación a lo que es eh, la situación de tratamiento sistémico. Vamos a mencionar brevemente un poco de las estadísticas, que lo mencionaba muy bien la doctora Garay. El cáncer colorectal, de acuerdo a los datos del Globocan 2022, es uno de los 4 cánceres más comunes y la 5ª causa más común de muerte por cáncer en el mundo, mientras que en el 2022 se diagnosticaron 1.14 millones de casos nuevos de cáncer colorectal. Fallecieron alrededor de 540,000 pacientes debido a este diagnóstico. Lo que se ha visto es que la incidencia mundial del cáncer colorectal ha ido en aumento, en incrementos anuales de 3.2%, comenzando con 783,000 casos en 1999, a llegar alrededor del millón en el 2020. En las estadísticas de México, pues es algo muy parecido, en donde vemos que el cáncer colorectal es uno de los 3 cánceres más comunes y la primera causa más común de muerte por cáncer en México. En el 2022, de acuerdo a los datos obtenidos en el Globocan, en México se diagnosticaron 16,082 casos nuevos y fallecieron 8,283 casos por cáncer colorectal. Ahora, vamos a ver que aproximadamente entre el 50 y el 60% de los pacientes diagnosticados con cáncer colorectal van a desarrollar metástasis a nivel hepático y entre el 80 y el 90% de estos pacientes van a tener a la hora del diagnóstico una enfermedad hepática considerada irresecable. Esta enfermedad metastásica se desarrolla con mayor frecuencia de forma metacrónica, como lo mencionaba la doctora, es decir, 6 meses después del diagnóstico del tumor primario y de haber dado un tratamiento locorregional, ya sea con cirugía y quimioterapia adyuvante o bien con cirugía o un tratamiento local a través de radiointervención. El hígado sigue siendo el sitio de afectación más común y un gran porcentaje, entre el 20 y 34% de los pacientes, vamos a ver que presentan metástasis hepáticas sincrónicas, es decir, estas son diagnosticadas en el momento en el cual también fue diagnosticado el tumor primario y esto está relacionado a un peor pronóstico por la agresividad de la enfermedad y por la posibilidad de que haya micrometástasis a otros niveles. Como se veía, la resección de las metástasis hepáticas, incluyendo el primario, va a ser la modalidad de tratamiento curativo en el manejo de los pacientes que cursan con metástasis hepáticas colorectales. Pero también hay que tomar en cuenta que solo va a ser una minoría de pacientes que son candidatos a resecciones de estas metástasis colorectales. Es ahí donde mucho vamos a influir, al menos en nuestra área, para buscar disminuir la etapa o bien dar un tratamiento perioperatorio para que de esa manera sea más viable o más fácil la resecabilidad de estos tumores. Algo que es muy importante es que el tratamiento únicamente con quimioterapia citotóxica, sin la resección de que se dé de la metástasis, alcanza una sobrevida global a 5 años entre un 10 y 12%, es muy bajita. Es por eso que la combinación entre cirugía junto con tratamiento sistémico o en este momento actualmente con inmunoterapia o terapias dirigidas, nos da una sobrevida global a 5 años desde un 40 hasta 60% en aquellos pacientes que cursan con enfermedad metastásica a hígado. De ahí la importancia de que se dé esta combinación a través de un equipo multidisciplinario para mejorar la sobrevida en estos pacientes. Esta recurrencia, como lo mencionábamos, pues va a ser de la enfermedad metastásica después de que se dio una resección hepática inicial, pues se va a presentar entre un 50 y 60% de los pacientes, es decir, inicialmente fueron operados, se les dio tratamiento, se les hizo metastasectomía, pero entre un 50 y 60% de los pacientes van a tener el riesgo de que recurran nuevamente a nivel hepático y la recurrencia intrahepática es el sitio predominante entre un 20 y 47%. La lateralidad es muy importante, lo vamos a mencionar más adelante. En este caso, la incidencia de metástasis a nivel hepático va a predominar sobre todo del lado izquierdo, en colon izquierdo. Es donde más frecuente es el origen de mayor número de metástasis a nivel hepático, pero hay que tomar en cuenta que, aunque la lateralidad derecha genera menos metástasis a nivel hepático, sí tiene un comportamiento muchísimo más agresivo en comparación con la lateralidad izquierda. Este esquema es muy importante. Nosotros dividimos el colon en colon derecho y colon izquierdo. Van a tener diferencias embriológicas, anatómicas y moleculares. Vamos a ver que las características del colon derecho se caracterizan sobre todo porque tienen una gran carga de mutaciones, tienen una gran carga de inestabilidad microsatelital, lo cual lo hace ya
un tumor quimioresistente, podemos encontrar mayor número de mutaciones en el gen de KRAS. Clínicamente esto se caracteriza en que se presenta sobre todo en mujeres, tienen características histológicas mucinosas, que es decir, poco diferenciadas, lo cual lo hace pues histológicamente agresivo y que se caracteriza porque también hay lesiones cerradas sésiles previas. Mientras que el colon izquierdo encontramos que tiene un mejor pronóstico debido a que tiene mayor expresión de un gen KRAS wild type, lo cual lo hace un gran candidato a recibir una terapia dirigida a través de inhibidores del EGPR, como lo es el panitumumab y el cetuximab. Este es más común clínicamente en hombres y podemos ver que efectivamente hay mayor mutación APC, TP53, pero que finalmente responden muy bien a los tratamientos. Aunque las posibilidades de las mutaciones son menores de estas, incluyendo el SMAP4, el hecho de que se presenten y haya una progresión a los tratamientos con inhibidores del EGPR, eso le confiere al paciente todavía un peor pronóstico en comparación con los del lado derecho. Entre el 15 y el 25% de los pacientes van a tener un cáncer colorectal con actividad metastásica en hígado sincrónica. Eso le confiere un peor pronóstico. El 20% van a desarrollar una metástasis hepática a nivel de colon, dentro de los 3 primeros años posteriores al diagnóstico. El pronóstico, como se menciona, va a ser peor en aquellos que han debutado con una metástasis incrónica en comparación con aquellos que van a presentar enfermedad metacrónica. Es muy importante mencionar, y como ya se vio previamente, que la resección hepática puede cambiar la historia natural de esta enfermedad. Se asocia con una supervivencia prolongada, también en pacientes con recurrencia después de una de las resecciones. Puede haber resección nuevamente. La quimioterapia sistémica sigue siendo la única alternativa en aquellos pacientes cuyo diagnóstico inicial fue un cáncer de colon metastásico a hígado que cumple criterios de irresecabilidad. La tasa de sobrevida a 5 años, como se mencionaba, es entre el 10-12%, con un promedio de 11% cuando se da únicamente la quimioterapia sola. Pero, afortunadamente, con las nuevas terapias disponibles, es posible hacer una combinación de quimioterapia sistémica junto con manejo quirúrgico y de esa manera a 5 años aumentamos la sobrevida global entre un 50 y 60%. El enfoque tradicional suele ser la resección del tumor primario, que va seguido de quimioterapia y que después de 3 a 6 meses de tratamiento sistémico se finaliza haciendo una resección. En aquellos pacientes que tienen una enfermedad irresecable de inicio, que son asintomáticos o que son borderline, podemos como dar una secuenciación de diferentes metas de tratamiento, ya sea con una quimioterapia preoperatoria o perioperatoria o cirugía de conversión, para llevar la cirugía de conversión a través de estos tratamientos, para que de esa manera se dé una combinación de todos estos ejemplos que demos de tratamiento y mejorar la seguridad a largo plazo. Muy importante, y esto es algo que se debe recalcar, que los planes de tratamiento deben de personalizarse para cada paciente en reuniones de tipo multidisciplinarios. Eso es sumamente importante, cada paciente es distinto, la biología molecular es distinta entre cada paciente y las características de las metástasis, la funcionalidad hepática, el estado funcional, nutricional, así como la presencia de mutaciones y lateralidad, todo ello va a influir para que de esa manera se determine qué paciente puede ser viable para que se lleve a un tratamiento y posterior cirugía, o si es posible desde un inicio manejarlo a través de un manejo quirúrgico. Este breve esquema, que ya lo mencionó la doctora Garay previamente, lo dividimos en las metástasis hepáticas colorectales en resecables, en borderline y irresecables. Aquellas resecables, pues bueno, como se menciona, hay que tomar en cuenta cualquiera de estos que están presentes. Si hay un involucro bilobar, si hay múltiples metástasis, si hay mutación del BRAF, si hay metástasis sincrónica, si hay afectación extrahepática. Desde ahí se va a determinar si el paciente puede ser llevado desde un inicio a cirugía o bien va a ser requerido que se dé un tratamiento neoadyuvante para que de esa manera vaya a ser posible en un futuro la cirugía. Mientras que aquellos que cumplen desde el inicio borderline o irresecables, se les lleva una quimioterapia de conversión para disminuir la etapa clínica y de esa manera en un futuro realizar el manejo quirúrgico. En lo que respecta a los tratamientos locorregionales, ya se mencionó previamente, no vamos a enfatizar tanto. El manejo de la cirugía, pues es el de estándar. Las indicaciones, como se mencionaba, que se pueda hacer una resección con reconstrucción venosa y que mantenga el drenaje biliar, así como que de preferencia una ubicación favorable del tumor para la cirugía.
mientras que las contraindicaciones vamos a encontrar que es una linfadenopatía portal, márgenes de resección inferiores a 1 milímetro libre de tumor y una tasa de remanente hepático futuro de menor al 20%, con un volumen hepático en hígado normales, menor al 30% en quienes recibieron quimioterapia y 40% en fibrosis hepática cirrosis. Otras opciones o técnicas van a ser las ablativas, las intraarteriales, así como la radioterapia corporal estereotáxica, en donde se va a individualizar y de acuerdo a cada uno de las características del paciente se valorará cuál sería una de estas opciones en caso de que el paciente fuera candidato. En lo que respecta ya al tratamiento sistémico, es muy importante que veamos que las opciones que tenemos son aquellos tratamientos de quimioterapia perioperatoria en una enfermedad metastásica resecable, en quimioterapia adyuvante en aquel paciente que ya fue llevado a una cirugía R0 y en la quimioterapia de conversión en aquellos pacientes que desde un inicio son irresecables o son borderline. La asociación de las terapias sistémicas y la cirugía en una metástasis de origen colorectal en nivel hepático inicialmente resecable, pues se considera en su mayoría el estándar de atención. Este beneficio potencial de la quimioterapia que se administra antes de una cirugía puede ser posible para probar la agresividad del tumor y evitar cirugía innecesaria en pacientes con pronóstico muy malo, es decir, administrar un tratamiento sistémico a estos pacientes y si en caso de que el paciente no tenga buena respuesta, nos está demostrando la agresividad del tumor y la poca beneficio que se tendría en un futuro y que sería de deterioro el llevarlo a una cirugía. Pero también el dar un tratamiento sistémico perioperatorio, podemos ver las respuestas a la quimioterapia y cuando son favorables también pueden predecir un buen pronóstico en estos pacientes. En publicaciones de Chan y colaboradores se encontró que una sobrevida global a 5 años del 76% en aquellos pacientes que tenían respuestas patológicas completas, en comparación con un 45% de aquellos que tienen respuesta parcial. La quimioterapia preoperatoria para el cáncer colorectal metastásico a hígado resecable, pues es erradicar las micrometástasis antes de que se lleve a la cirugía. Uno de los estudios que veremos brevemente, que es el estudio POC del Intel Group 4983, él evalúa la eficacia de lo que es el enfoque perioperatorio en pacientes que tienen metástasis hepática de origen colorectal, 364 pacientes con cáncer colorectal y con menor o igual a 4 metástasis hepáticas, comparando el esquema FOLFOX por 6 ciclos, dando 3 ciclos antes y 3 ciclos después de la cirugía versus una cirugía sola en aquellos pacientes que tuvieran inicialmente una enfermedad resecable. El ensayo mostró que había mejoría en la supervivencia libre de enfermedad en el brazo perioperatorio, 20 versus 12 meses, y lo que sí demuestra es que no hay una mejoría en la sobrevida global en ellos. Vemos claramente cómo en el grupo que fue llevado a quimioterapia perioperatoria se ve el beneficio a corto y largo plazo en comparación con aquellos pacientes que fueron llevados únicamente a un tratamiento quirúrgico. En el enfoque perioperatorio también se han probado tratamientos de terapia dirigida anti-EGFR, pero es importante mencionar que aquí se demostró que en aquellos pacientes que eran KRAS wild type en este estudio y que tenían metástasis resecables o limítrofes al inicio, se les daba una combinación de fluoropirimidina y oxaliplatino o irinotecan más fluoracilo con o sin anticuerpo monoclonal del EGFR cetuximab antes y después de la resección. Pero este ensayo fue detenido debido a que en vez de que hubiera mejoría en la sobrevida libre de producción y sobrevida global, fue un deterioro. En un análisis más reciente se observa que se confirma, tanto también con presencia de mutaciones del BRAF y de todos los KRAS, del RAS, KRAS, NRAS, se observa también un comportamiento similar. Aquí es muy importante aclarar que la adición de este anticuerpo a la quimioterapia va a mejorar la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, pero en aquellos pacientes que de manera inicial fueron metastásicos e inoperables. El beneficio, ahí es donde vamos a ver el beneficio. En comparación con aquellos pacientes que de inicio eran resecables, no va a dar no va a dar ninguna ventaja el agregarles un anticuerpo de tipo cetuximab. Al contrario, va a ser una desventaja significativa en términos de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Esto vamos a ver más adelante en los estudios que lo comprobaron, el beneficio en aquellos que inicialmente eran irresecables. El bevacizumab es un antiangiogénico bastante utilizado para el manejo del cáncer colorectal metastásico,
pero sigue sin estar claro el beneficio en los pacientes con un esquema perioperatorio. Hay estudios retrospectivos, uno de ellos es este que da una combinación de quimioterapia basada en fluoropirimidina, oxaliplatino o bien fluoropirimidina con irinotecan más el bevacizumab, en donde se vio que las respuestas objetivas eran de hasta un 65% y que no daba ningún impacto negativo hacia el paciente y su evolución. Lo que se vio aquí es que el bevacizumab, al agregarlo a la terapia sistémica, pues no parecería aumentar las tasas de complicaciones en aquellos pacientes que iban a ser llevados a una resección. La respuesta patológica completa se obtuvo y esto demuestra y esto va a generar una supervivencia global más prolongada, pero en el grupo que se comparó sin bevacizumab, pues no se vio que hubiera una supervivencia global o libre de enfermedad diferente a la que llevaba el bevacizumab. Es aquí las controversias en el ámbito perioperatorio, qué tan útil puede ser un anticuerpo monoclonal. Estamos confirmando que pues en uno, como es el cetuximab, va a deteriorar, mientras que en el bevacizumab no va a haber ninguna diferencia en comparación con un esquema sistémico. Ahora, el siguiente grupo de pacientes va a ser aquellos pacientes que van a llegar a una quimioterapia adyuvante ya que fueron operados de una resección R0 de metástasis hepática y del tumor primario. El objetivo de una quimioterapia adyuvante va a ser reducir el riesgo de la recurrencia después de que se dé la cirugía y aumentar la supervivencia específica del cáncer. En etapas 2 y en etapas 3 de alto riesgo, está totalmente comprobado que la quimioterapia adyuvante basada en fluoropirimidina más menos el oxaliplatino es el estándar de atención por el beneficio significativo que nos va a dar en sobriedad libre de enfermedad y sobriedad global. Pero el uso de quimioterapia posoperatoria ha sido controvertido en aquellos pacientes que ya nos llegan en etapas metastásicas, pero que han sido R0 y no se demuestra enfermedad posterior a la misma. Es muy importante, al menos en el enfoque de nuestro hospital, o al menos en el enfoque en la experiencia que tenemos en México, es que la resección R0, la tasa de recurrencia dentro de los 2 años es de aproximadamente 75%, y que estos pacientes, aunque se confirme que no haya evidencia de enfermedad, son llevados a un tratamiento sistémico adyuvante por el alto riesgo que tenemos, a pesar de haber quedado sin enfermedad, de que les recurra en los siguientes 2 años. Es por eso que la hepatectomía sola, bajo este contexto, no nos va a proporcionar una cura completa debido a la enfermedad micrometastásica que pudo haber quedado. Lo ideal es que estos pacientes nos lleguen entre las 6 y 8 semanas después de que fueron operados, pero contamos con un máximo de plazo iniciales de un tratamiento adyuvante de 3 meses posteriores a la resección hepática para que de esa manera se justifique que haya un beneficio en reducir las probabilidades de recaída. Ese es el periodo en el cual nosotros contamos para recibir un paciente y poder dar un tratamiento sistémico. Los regímenes de quimioterapia van a ser basados en fluoracilo y oxaliplatino, ya sea con un esquema FOLFOX que se aplica cada 15 días, cada 14 días, y esto va a ser por 12 ciclos, o bien un esquema de CAPEOX, de combinación de capecitabina y oxaliplatino cada 21 días, por 8 ciclos, los cuales es una duración de 6 meses. En aquellos pacientes que ya fueron operados, pero que ya tienen un deterioro del estado funcional, así como nutricional, la monoterapia basada en fluoropirimidina, como es la capecitabina, o bien en aquellos que se les quisiera dar esquemas basados en fluoracilo y leucovorin, vale la pena darlo para estos pacientes que no son aptos para un doblete de tratamiento. Estamos viendo aquí resumidamente una serie de estudios en los cuales se demostró el que la monoterapia, ya sea en este caso, con fluoracilo y leucovorin versus la observación, pues nos dio sobrevida libre de enfermedad bastante importante, de 24 versus 17 meses, el de 27 versus 18 meses, así como monoterapia y observación de 17 versus 8.4 meses. En el esquema FOLFOX 6 modificado versus observación, no fue, ahora sí que no fue publicado los resultados, pero en un análisis post-hoc se demostró que la sobrevida libre de enfermedad era equivalente a la demostrada en este grupo. No se observa en este caso tampoco ningún beneficio en la sobrevida global en estos pacientes. Y finalmente, lo que es la quimioterapia de conversión, en lo que es el cáncer colorectal metastásico a hígado, que fue de un inicio irresecable. La supervivencia de los pacientes con metástasis hepáticas que nunca es resecable es muy baja. Vamos a ver que la mediana de supervivencia global tras el diagnóstico es de unos 17 meses y la tasa
de supervivencia global a los 5 años es menor al 5%. En presencia de que haya enfermedad metastásica a nivel hepático de origen colorectal, vamos a ver, irresecable, se puede considerar una quimioterapia inicial para que de esa manera se busque la reducción de la estadificación y de la carga metastásica y lograr la resecabilidad. Esto es llamado la quimioterapia de conversión. Hay un estudio muy importante, que es el estudio de Adam, en el 2004, en el cual se logró dar un reclutamiento de 1.104 pacientes, en el cual los pacientes tenían tumores que inicialmente eran irresecables y que fueron llevados a quimioterapia sistémica basada en esquemas con fluoropirimidina más oxaliplatino, fluoropirimidina con irinotecan, con bevacizumab, y se vio cómo la quimioterapia de conversión revirtió la resecabilidad alrededor de 12% de los pacientes, con tasas de supervivencia a los 5 años de 33%, como lo estamos viendo aquí. En promedio, estos pacientes recibieron 10 ciclos de quimioterapia que les mencioné previamente. El 77% de ellos requirieron solamente una sola línea de tratamiento para ser llevados a cirugía de conversión, mientras que un 13% requirió de 2 líneas y solamente un 9% requirió de 3 líneas de tratamiento. También estamos viendo aquí cómo la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad impactó en aquellos pacientes que se les dio tratamiento sistémico y posteriormente se le hizo la resección de la metástasis a nivel hepático, esto perdurando hasta los 5 años de seguimiento y hasta los 10 años de seguimiento, con el número de pacientes que estamos viendo aquí, de 12 en cada uno de los grupos, y que también se determinaron algunos factores de riesgo preoperatorios y posoperatorios, como lo eran que el tumor primario fuera a nivel rectal, que se hiciera una resección mayor o igual a 3 metástasis, niveles preoperatorios de CA19-9 elevados o tamaño tumoral por arriba de 10 centímetros. Uno de los que vamos a ver que es de los más importantes, que es el posoperatorio y que da un gran impacto y riesgo relativo bastante importante en sobrevida y sobrevida libre de enfermedad, es el que no tengan una respuesta patológica completa. Esto va a ser algo que a largo plazo pues, va a generar un mal pronóstico y alto riesgo de recurrencia nuevamente. Hay diferentes escalas, ya lo mencionó la doctora Garay previamente, en donde se van determinando, y estas son las primeras. Hay una serie de clasificación bastante antiguas, en donde se tomaban en cuenta solamente ciertos criterios, pero que en algunas de ellas, como suele ser, y actualmente con otros criterios, como lo es la lateralidad de la tumoración, el que nosotros sepamos, ya sea por estudio del tejido o por biopsia líquida, el estado mutacional del BRAF o del RAS, así como también la inestabilidad microsatelital, pues con eso nosotros podemos determinar el pronóstico y riesgo de recurrencia una vez que el paciente ha sido resecado. Ya lo mencionó en cuanto a lo que es la carga tumoral, que se va dividiendo de 5 a 12 criterios. De esto es más que nada a través de imágenes del diámetro, a través de estudios de imagen, en cuanto a las características, y que cada uno de estos nos va a otorgar diferentes grupos de riesgo. Hay que tomar en cuenta que el riesgo bajo puede ser hasta 3 veces más probable que se dé una resección con bajo riesgo de recurrencia en comparación con aquellos que sean de alto riesgo. Y finalmente, pues pacientes considerados a quimioterapia de conversión, ¿qué debemos de considerar en estos pacientes? La resecabilidad quirúrgica, el estado funcional, el riesgo de hepatotoxicidad, como lo vimos, se debe de tener una función hepática residual, el estado mutacional, la lateralidad del tumor primario, sabemos que el lado derecho tiene peor pronóstico en comparación con el lado izquierdo, el puntaje de carga tumoral, y actualmente también tomamos en cuenta lo que es la inestabilidad de microsatélites alta, o bien deficiencia del Newman repair. Estamos viendo una serie de estudios en los cuales se hizo la valoración de terapias de conversión con esquemas de triplete más anticuerpo monoclonal versus el FOLFIRI, en los cuales se obtienen cirugías R0 de 16% versus 11% en el estudio de Kermolini con 508 pacientes. Otro estudio de bastante importancia es el de Tomasello, con 877 pacientes en los cuales únicamente se les dio folfoxirima más bevacizumab, pero observamos cómo el rango de conversión fue de hasta 39% y la cirugía R0 de 28%. Vamos a ver más adelante el estudio Watanabe mejor ahí desarrollado, pero que en este es el primer estudio en el cual se hace una comparación de colon izquierdo con expresión, con un KRAS wild type y quimioterapia en comparación con quimioterapia más bevacizumab,
en donde se obtienen tasas de conversión altísimas de hasta un 80%, así como sobrevidas de globales de un 74% y cirugías R0 de 18%. Es ahí la importancia ahora de los biomarcadores con los que contamos. Otros ensayos que son semejantes a lo que fue el de Tomasello, que utilizó un triplete, son el estudio fase 3 TRIBE y Olivia 2, los cuales muestran una alta tasa de resección en pacientes con enfermedad limitada al hígado tratados con un régimen de triplete de Folfoxiri, menos bevacizumab, pero todo esto va a ser a costa de una mayor toxicidad. Estos pacientes necesitan un buen estado funcional, necesitan un buen estado nutricional para que puedan ser candidatos a un esquema tan pesado como es el Folfoxiri. Un análisis agrupado, que es el Tomasello, ya lo vimos, que es una actualización del estudio, incluyó 11 estudios, en los cuales el tratamiento fue Folfoxiri más bevacizumab, sí, con una mayor toxicidad, pero revela que hay una tasa de conversión del 40%, con 28.1% de cirugías R0. Vamos a ver que hay otro estudio, que es el ensayo de TRIC 0808, que revela que hay supervivencias prolongadas de 36.8 meses de mediana en aquellos pacientes que fueron tratados con hepatectomía después de haber recibido Folfox con bevacizumab. Este esquema, cuando no está presente la sobreexpresión o un KRAS wild type, es decir, que haya KRAS mutado, vamos a ver que se asocia a tasas de conversión del 23%, incluida el 15% de pacientes que son llevados a cirugía R0. Vemos la diferencia en aquellos pacientes con hepatectomía y aquellos pacientes sin hepatectomía, como con una P significativa. Y de igual manera, aquellos pacientes que se les hizo hepatectomía después de 6 ciclos de Folfox, pero también vemos en aquellos pacientes que recibieron hepatectomía y después recibieron otros 6 ciclos de Folfox para completar lo que son 12 en total, y se ve cómo hay una mejoría a largo plazo en cuanto a sobrevida, en rango de sobrevida en estos pacientes. Otros estudios como el SELIM y el PLANET pues, demuestran supervivencias favorables a largo plazo en pacientes con metástasis hepáticas de origen colorectal y que tuvieran un KRAS wild type inicialmente resecables y que responden a terapias de conversión basadas en anticuerpos anti-EGFR y que se sometieron a resección hepática. Los pacientes con tumores primarios del lado izquierdo se benefician más que el lado derecho en el uso de anticuerpos EGFR con quimioterapia, ya que esto nos va a mejorar las tasas de respuesta, supervivencia general y supervivencia libre de progresión. Como les mencionaba, y finalmente para casi concluir, el ensayo PARADIGM, en el cual es el primer estudio prospectivo en el cual nos demuestra el beneficio de aquellos de tratamiento de quimioterapia más un anti-EGFR en aquellos pacientes que tengan lateralidad izquierda y sobreexpresión del KRAS wild type, en los cuales se obtiene como tal del lado izquierdo una sobrevida global de 37.9 meses versus 34.3 meses. Estas son las características del ensayo, en donde el beneficio se obtuvo más sobre la lateralidad izquierda y con sobreexpresión del KRAS wild type. Y en cuanto a las tasas de conversión, como lo habíamos visto previamente, fueron de alrededor de 40%, los cuales fueron llevados a una cirugía de conversión, y de 21% en aquellos que tuvieron una cirugía R0 después de haber sido operados, con sobrevidas globales en una primera línea de tratamiento de 37.9 meses, que es de lo más significativo que se ha visto en los últimos años. Para concluir, lo más actual en cuanto al tratamiento sistémico, que es la inmunoterapia contra el cáncer. Brevemente, lo que es la inmunoterapia, sabemos que nosotros tenemos un sistema de tolerancia inmunológica, la cual consiste en que nuestro cuerpo reconoce nuestras propias células a través de expresión de ciertos ligandos. ¿Qué es lo que hace la célula tumoral? Hace un camuflaje en el cual vemos cómo expresa PDL1, el cual es reconocido por una célula T y por lo tanto la reconoce como una célula propia y por lo tanto no va a ser atacada por el sistema inmune. ¿Qué es lo que hacen las nuevas terapias anti-PD1, anti-PDL1? Van a llegar y ya sea bloquear el PDL1 o bien bloquear el PD1, y de esta manera esta célula tumoral ya no es reconocida como propia y se desencadena una respuesta inmune para destruirla. Por lo tanto, de estar tranquila la célula en nuestro organismo, de que no haya ningún problema, pues llegan los anti-PD1 y anti-PD1 y de esa manera va a activar a las células T, haciendo reconocer a la célula maligna como algo que es externo a nuestro organismo y de esa manera desencadenar la respuesta inmune.
¿Cómo evaluamos qué pacientes se van a beneficiar de lo que es la inmunoterapia? A través de la evaluación del MINMA Repair, es decir, de la inestabilidad microsatelital, que actualmente su relevancia en cáncer de colon es en etapas 2 y aquí, como lo vemos, en etapas 4. Este sistema lo que hace es que reconoce errores que pudieran estar presentes en el ADN y que a través de algunas moléculas, como lo es proteínas MSH2 y el MSH6, se identifican para posteriormente hacer una escisión y hacer una resíntesis a través del MLH1 y PMS2 y de esa manera recuperar el ADN. Eso es lo que se encuentra de manera normal. Pero vamos a ver que hay algunos síndromes como lo son el síndrome de Lynch que tienen alguna alteración en alguno de estos y que por lo tanto lo hace tener características de quimioresistencia y que es altamente, tiene una penetración alta, es decir, más del 80% de los familiares que compartan esto van a desarrollar enfermedades malignas, ya sea gastrointestinales o extragastrointestinales, sobre todo endometrio. El hecho de que haya al menos 2 o más de estas proteínas que estén fallando, eso va a ser denominado como una deficiencia de MINMA repair o alta inestabilidad microsatelital. El hecho de que nosotros evaluemos y tengamos este resultado nos va a hacer viable que otorguemos terapia. Este es el estudio más reciente y lo que tenemos más actualizado del Keynote 177, en el cual se demuestra que aquellos pacientes que tengan cáncer colorectal metastásico y que tengan deficiencia del MINMA repair o bien alta inestabilidad microsatelital van a ser beneficiados con el tratamiento sistémico basado en pembrolizumab, 200 miligramos que se van a estar aplicando cada 3 semanas y que una vez que se publicó, hubo un segundo análisis intermedio en donde se ve que prolonga significativamente la sobrevida libre de progresión en comparación con la quimioterapia con P significativa y que había una menor incidencia de efectos adversos de alto grado y una mejor calidad de vida. Los efectos suelen ser inmunomodulados, pero que generalmente suelen ser bien tolerados, y esto contribuye a que la FDA y la EMA den una rápida aprobación para primera línea de cáncer colorectal en pacientes con alta inestabilidad microsatelital o deficiencia del MINMA repair. El estudio en el cual fue basada esta aprobación es este estudio del Keynote 177. Vemos pacientes vírgenes a tratamiento con alta inestabilidad o deficiencia que tenían se les evaluaba a través del estudio de estudios de imagen para hacer el RECIST con un estado funcional de 0 a 1 y se daba un tratamiento de pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas hasta completar un máximo de 35 ciclos o bien hasta que hubiera toxicidad inaceptable o bien que hubiera progresión de la enfermedad versus diferentes esquemas, FOLFOX, FOLFOX bevacizumab, FOLFOX cetuximab, FOLFIRI, cetuximab, FOLFIRI, bevacizumab. Había la posibilidad de que si había progresión en este brazo, pudiera haber un crossover hacia el pembrolizumab, en el cual se obtuvo también de manera adecuada respuestas. Estamos viendo cómo en el cross plot, los grupos, cada uno de los grupos se ve beneficiado en aquellos que tuvieran deficiencia de MINMA repair. En cada uno de ellos se veía cómo el beneficio se va totalmente hacia el pembrolizumab como tal. Tal vez habrá, sobre todo, algunos grupos que no era tanto, pero que tenían carras mutados, los cuales sabemos que van a tener una vía diferente que pudiera escaparse y generar resistencias a tratamientos, pero que el beneficio fue absolutamente hacia el pembrolizumab en aquellos con deficiencia del MINMA repair. Por lo tanto, vamos a concluir que el pembrolizumab como una primera línea en aquellos pacientes que tengan deficiencia del MINMA repair o alta inestabilidad, pues mejoraban significativamente la sobrevida libre de progresión a expensas de baja tasa de efectos adversos, los cuales eran tolerables y que finalmente también se observó que había menos eventos relacionados y había tasas de transición del 60% a terapias anti-PD1, anti-PD1 segunda línea, es decir, los que progresaron hacían crossover y se veían beneficiados con mejorías en sobriedad libre de progresión a expensas de buena calidad de vida. Entonces, vamos a ver que esta es una de las opciones más actuales que tenemos en aquellos pacientes metastásicos que tengan las características de alta inestabilidad microsatelital. Y finalmente, concluyendo el tema, vamos a ver que el tratamiento de elección siempre va a ser una cirugía de un cáncer de colon metastásico a hígado que sea resecable, la cirugía siempre. Los pacientes que tengan enfermedades oligometastásicas también se pueden beneficiar de otros abordajes, como lo vimos. La quimioterapia sistémica es segura tanto en el perioperatorio, en las metástasis primarias resecables, en el preoperatorio, que es la terapia de conversión,
para lograr resecabilidad del cáncer colorectal primario resecable. Si bien el único régimen aceptado para el abordaje perioperatorio es la fluoroquilimida, oxaliplatino, se tiene que individualizar de acuerdo a las comorbilidades, de acuerdo al estado funcional del paciente. Y finalmente, algo que actualmente se está viendo es que la inmunoterapia se va a caracterizar por respuestas duraderas y profundas, por lo que se debe de reconsiderar el papel de la metastasectomía hepática en pacientes con cáncer colorectal con alta inestabilidad microsatelital o deficiencia del minimal repair, ya que un enfoque no quirúrgico y un manejo basado en la vigilancia puede ser más apropiado, y esto va a ser algo que iremos viendo conforme vaya evolucionando. Este es un breve esquema de lo que se puede hacer en los pacientes que entran en el grupo de resecables, los resecables borderline o bien los irresecables, y cada uno de lo que vimos con las diferentes opciones de tratamiento. Va a haber pacientes que no van a ser posible que se les dé un tratamiento de conversión o perioperatorio, como ya que haya afectación a diferentes, ya van a ser llevados únicamente a tratamiento paliativo sin posibilidad de ser llevados a un manejo quirúrgico, como lo es afectación a peritoneo, extraganglionar, pulmonar, hueso, y que actualmente con las evidencias que tenemos de expresión del HER2, que es aunque en el 3%, metástasis a cerebro. Finalmente, esta es la última diapositiva en la cual vemos las opciones que han ido evolucionando de tratamiento. De hace 20, 25 años tener únicamente tratamientos basados en fluoropirimidinas y leucovorin. Actualmente contamos, de acuerdo a la biología molecular y lateralidad del tumor, esquemas basados con medicamentos que van sobre como es el pembrolizumab, medicamentos como lo que van hacia mutaciones del BRAF, y también ya, aunque es algo bajo, el que haya sobreexpresión del HER2. Antiangiogénicos, anti-EGFR, pero que, y el fruquitinib, que es apenas está autorizado en Fresco 2 después de más de 3 o 4 líneas de tratamiento, pero que finalmente los pacientes, de ser candidatos, la terapia sistémica en combinación con cirugía nos va a otorgar una mejor respuesta y sobrevida a largo plazo en estos pacientes. Gracias. Doctor José Ramón Hernández, muchas gracias por su brillante exposición. Vamos a dar paso al doctor Mauro Carreta, que tiene que irse a operar. Doctor José Ramón Hernández, muchísimas gracias por su brillante exposición. Gracias. El doctor Mauro Carreta de Venezuela va a hacer los comentarios. Sabemos que está apurado y que tiene que irse a operar. El doctor Mauro Carreta es graduado de médico cirujano en la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Su posgrado de cirugía general en la Universidad Central de Venezuela y la Clinical and Researcher Fellow en la cirugía hepatobiliar y trasplante del Boston Harvard Medical School. Doctor Carreta, muchísimas gracias. No sabemos si está ahí. Muchísimas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Colon y Recto, a la Asociación Angelita Harvard, y verdad que es un gusto haber escuchado estas dos excelentes charlas, ¿no? Como vemos con esto, era que hace unos años atrás, un paciente con enfermedad del colon o del recto que presentaba metástasis en hígado, decía que tenía un manejo desfavorable de su enfermedad y que no se podía hacer ningún otro tipo de tratamiento, y vemos que esto ha cambiado, y como dice el doctor René Adams de Francia, que ese grupo de pacientes de entre un 15 y 20% que se consideraba antes irresecable, que no se podían resecar, hoy en día puede ser resecable, y mientras se pueda seguir resecando. Y también, como lo dijo la doctora Garay, hay muchísimos otros tipos, opciones de tratamiento no quirúrgicas que han demostrado ser efectivas. Por lo tanto, hoy en día tenemos un armamento mucho mejor para el tratamiento de estas enfermedades. Como todo, esto también ha ido a la mano de que el conocimiento de la biología del tumor, y esto, Colon ha ayudado mucho a esto, se ha desarrollado muchísimo en la enfermedad tumoral del colon, y vemos que los criterios biológicos son muy específicos porque nos van a decir qué paciente va a responder
qué paciente voy a darle el mejor tratamiento, y así como también lo dijo el doctor José Ramón Hernández, que se puede individualizar la terapia dirigida a un tipo de tumor. Ahora, como yo soy quirúrgico, le voy a hacer más preguntas a la doctora Garay. Me pareció muy buena su charla, doctora, y quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo escoge usted la técnica para aumentar el volumen residual hepático cuando planea hacer recesiones grandes? ¿Cuándo escoge embolizar la arteria porta? ¿Cuándo escoge embolizar porta y arteria hepática? ¿Y cuándo hacer un ALP? Porque el ALP no es fácil y tiene mucha comorbilidad y mortalidad. ¿Cómo escoge su paciente? Bueno, gracias Mauro por tus consideraciones, un gusto. Básicamente iniciamos siempre con la embolización portal. La hacemos por vía percutánea, lo hace nuestro intervencionista radiólogo. Y luego, si logra recuperar y llegamos al volumen establecido, no proseguimos más. Luego iniciamos con la embolización de la arteria hepática homolateral. Esa sería la segunda. Y como estaba descrito ahí, la embolización de la vena hepática, también de ese sector del hígado, puede llegar a hacerse. Nosotros no lo hemos implementado. Sobre todo en el hospital Argerich, donde yo hago cirugía hepatobiliar. Y luego las técnicas de ALPS, como bien decís, tratamos de reservarla para casos muy específicos por la alta morbimortalidad en el espacio entre las dos resecciones, ¿sí? Entre los dos tiempos quirúrgicos. Entonces, casi hemos hecho al principio de la serie, cuando salió y estaba en boga, y luego no. Y hoy por hoy tenemos la posibilidad quizás de implementar las técnicas de mini ALPS que trataron de disminuir o se aparecieron como respuesta a disminuir la morbimortalidad. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta que quería hacerle, ¿ustedes tienen algún protocolo para trasplante hepático para metástasis colorectales? Nosotros a través del INCUCAI y de la asociación, la Sociedad Argentina de Trasplante, este año se lanzó el consenso siguiendo todos los, la selección, los criterios de selección de los estudios CK1 y CK2, pero como en nuestro país la verdad que la tasa de donante es muy baja, a pesar de que tenemos un protocolo de donante presunto. La verdad que no lo hemos podido todavía implementar. Son muy pocos los casos que hacemos trasplantología oncológica en no HCC, por ejemplo, en los de tumores neuroendocrinos o los tumores HIST, pero más que eso, ¿no? El protocolo está establecido, pero todavía no se ha llevado a cabo ninguno, al menos en mi centro, y hay muy poco, creo, que está descrito en Fundación Favaloro. Me parece que han hecho uno por metástasis hepática colorectal. Y en cuanto a la inmunosupresión, han cambiado las drogas, cambian de calcinouria, de inhibidores de la calcinouria a TOR. Sí, 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 todo basado siempre primero en el diagnóstico de la enfermedad primaria del hígado y luego en cuanto a la evolución del paciente. Siempre, hoy por hoy, el objetivo en trasplante es dejarlo con el menor régimen de esteroides y pasar a los inhibidores de la calcineurina. Sería lo ideal y con muy buena tolerancia. La verdad que tanto el avance de la quimioterapia como de las drogas de inmunosupresión han permitido una buena calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora una pregunta que siempre es debate. ¿Usted cree que es mejor tratar primero el hígado y después el colon? O que claro, se sabe que si tiene un paciente en buenas condiciones y las metástasis no son grandes y tengo el colon, yo trato las dos enfermedades, ¿no? Pero eso es Sí. un debate que sí estuvo muy insistente en los últimos años. Sí, ahora básicamente adoptamos por el approach liver first, sería lo más adecuado para nosotros porque creemos en el tema de cómo determina la evolución de la enfermedad hepática, la sobrevida en la enfermedad, los factores pronósticos de supervivencia alejada.
Pero bueno, a veces también es real que hay centros donde se puede operar en simultáneo, es más fácil tener al equipo disponible de cirugía coloproctológica con el de cirugía hepática y en otras instituciones no lo podemos hacer. Entonces a veces también es lo que le podemos brindar nosotros como profesionales con la institución y lo que es mejor para el paciente. Siempre prefiriendo la mejoría en cuanto a los pronósticos del paciente, pero a veces no se puede hacer. Muchísimas gracias, doctora. No, Fue un placer a vos, conocerla y excelente, vuelvo a igual. decir, excelente charla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mauro. Le vamos a dar paso al doctor John Aníbal Tapia Vaca, cirujano coloproctólogo del Hospital de Clínicas de la Universidad de San Pablo, Brasil. Maestría en Ciencias en Gastroenterología del Hospital de Clínicas de la Universidad de San Pablo, Brasil. Cirugía General Universidad Espíritu Santo de Ecuador. Médico general de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y miembro de la Sociedad Brasilera de Coloproctología. Doctor John Aníbal Tapia, ¿está con nosotros? Estoy aquí. Buenas noches con todos. Primeramente quería agradecer de parte de la Asociación Ecuatoriana de Coloproctología por esta invitación y felicitar a los compañeros por las charlas, estuvieron espectaculares. Felicidades. Supieron resumir bastante bien un tema amplio y bastante frecuente para nosotros como cirujanos colorectales. Nos va a llegar siempre un paciente que uno ve la tomografía, ve la colonoscopia con un tumor a veces sin síntomas o con pocos síntomas obstructivos. Vemos la tomografía y nos topamos con la sorpresa que sí, está el hígado completamente tomado. Entonces uno piensa, quizá aquí ya no hay algo más que hacer como cirujanos, pero la verdad es que no es así. Tenemos bastantes recursos y uno, como ustedes ya dijeron anteriormente, tenemos que individualizar cada caso, ver bien siempre, priorizar qué es la sintomatología que tiene nuestro paciente. Si es que está con un cuadro obstructivo, subobstructivo, va a ir para cirugía primero de parte de colon, recto, etcétera. Pero si vemos que el paciente no está con síntomas obstructivos, tenemos que actuar primero en lo que es en el hígado, que es el órgano o qué es lo que va a afectar la sobrevida global de ese paciente. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro para no quitarle tiempo a nuestro paciente, porque muchas veces uno opera y lo que queremos es la recuperación pronta para que él pueda ya tomar o pueda recibir su tratamiento quimioterápico en los primeros 2 meses como máximo. Pero si ya realizamos algún tipo de cirugía más mórbida, el paciente se va a demorar y va a perder esa sobrevida, ese poco tiempo que le quedaría con las otras opciones. Entonces es importante siempre individualizar cada caso. De ahí recordar que la mayoría de veces, por lo menos acá en el Hospital Las Clínicas, se hace bastante lo que es el hígado primero, se opera bastante hígado primero, se ve el comportamiento biológico del tumor, un poco de quimioterapia, se ve si responde o no, si permanece estable, se programa la cirugía de hígado y rara vez realizamos una cirugía en conjunto, porque muchas veces van a ser cirugías grandes, complejas, que el paciente no va a tener el performance para aguantar un tipo de cirugía así. Probablemente ya nos ha pasado, no sé, a ustedes igual, que programan una cirugía en conjunto, tienen su servicio de patobilio, el servicio de coloproctología, empieza el equipo de hígado y la cirugía demora, tiene más sangrado, mayor tiempo de isquemia intermitente de hígado, etcétera, y ya no hay como continuar con la cirugía de colon. Entonces uno también tiene que saber cuándo abortar, disculpa, esa conducta y después en otro tiempo continuar con ese plan que inicialmente era otro. Entonces eso es algo muy importante que me gustaría enfatizar. De ahí recordar también que se tienen varios tratamientos, se pueden mezclar tratamientos, tanto clínicos o clínico-quirúrgicos. Tenemos casos de pacientes que se le realiza la resección de los nódulos hepáticos periféricos, pero por desgracia tiene un nódulo central, que un paciente joven con una alta expectativa de vida, que lo que acá se hace bastante es realizar ablaciones por radiointervención. Y hemos tenido buenos resultados también de esa parte. Entonces es algo que uno tiene que tomar en cuenta, que no es solo o el tratamiento quirúrgico, o solo el tratamiento con quimioterapia, o solo el tratamiento percutáneo, sino se pueden mezclar todos ellos, se complementan, son tratamientos coadyuvantes. Tenía algunas preguntas, pocas preguntas, la verdad, para los dos, tanto para José cuanto para Verónica. José, una pregunta. ¿Ustedes, cómo es el uso del PET en cuanto a pacientes con pequeños nódulos de hígado? ¿Ustedes realizan el seguimiento o la revaloración con PET
o más con imágenes hepatoespecíficas como resonancia en primo vista? Hola, ¿qué tal? Me encantaron tus comentarios y bastante atinados y justamente lo que, antes de responder tu pregunta, muy importante la afectación hepática que es lo manejable, ya que realmente la disfunción hepática puede ser, y de hecho el comportamiento biológico de las metástasis son mucho más agresivas en ocasiones que el tumor primario. Ahora, respecto a lo del estudio del PET, sí, realizamos estudios de PET, así como de resonancia magnética. Generalmente cuando vemos una importante mejoría clínica en el paciente, negativización del marcador tumoral, así como vemos mejoría en el estudio de imagen, ya sea por resonancia o por tomografía, generalmente con eso se hacen las sesiones para buscar ya el manejo quirúrgico. Si nos queda la duda por ahí de alguna lesión, algún nódulo que se vea sospechoso, ya sea por resonancia, lo podemos complementar con un PET, que finalmente pues se expone ahora sí que con el servicio quirúrgico para que de esa manera lleguemos a la mejor conclusión para el manejo de la misma. Pero sí va a depender mucho, sobre todo también de los factores clínicos y bioquímicos y de los estudios iniciales que obtengamos. Si la duda por ahí de que todo mejora y de repente vemos por ahí alguna lesión que capte un poquito más, pues bueno, vamos a complementarla de manera con resonancia y en algunas ocasiones se ha visto necesidad de hasta hacer radiointervencionismo para confirmar por histopatología si realmente es una lesión asociada a la enfermedad o pudiera ser alguna otra causa lo que le esté provocando. Chévere. Gracias por la respuesta. Y doctora Verónica, ustedes ya se han topado con lesiones de más o menos unos 2 centímetros, no muy grandes, que se sabe que en la quimioterapia normalmente pueden incluso desaparecer. Hasta un gran porcentaje, un 25% pueden desaparecer. ¿Cómo hacen para después, ya en la cirugía, intentar encontrar este tipo de lesiones? Que muchas veces incluso el propio eco no nos va a ayudar en ese caso. Sí, tal cual. Son gracias por tus comentarios, tus aportes muy, muy atinados todos. Sí, la verdad que es una gran limitante para nosotros, por eso el tema de preferir una quimioterapia de conversión muy corta para evitar perder las metástasis. Eh, lo único que tenemos disponible nosotros a la mano es la eco intraoperatoria y nada más. En el país no tenemos Primovist, así que tampoco podemos hacer una resonancia de difusión, que sería la que más se asemeja para este tipo de tamaño tumoral y el parénquima tratado, todo sería la que mejor estaría indicada, pero bueno, con el eco intraoperatorio es lo que uno trata de buscar. Obviamente, si tuviéramos la sospecha por algún tipo de cicatriz, si fuera más periférico, se hace la resección, en tanto si es profundo, la verdad que no nos queda otra que el esperar y ver cómo desarrolla eso y por ahí con estas terapias, como hablabas vos también, de ablativas, percutáneas, darle después una opción de tratamiento que sabemos que tiene la misma supervivencia a largo plazo que la resección. Y preserva el parénquima, que es lo que buscamos en estos pacientes. Exacto. Sí, Gracias por la respuesta. Y así por ya favor. solo para acabar una duda que nosotros como cirujanos tenemos, tanto para el oncólogo cuanto para el cirujano. ¿Después de cuánto tiempo de acabar la quimioterapia perioperatoria ya el paciente está libre para realizar una cirugía? ¿Cuánto tiempo considerarían ustedes? Sí va a depender mucho de los medicamentos que hayamos ocupado, sobre todo con antiangiogénicos como es el bevacizumab. El bevacizumab, una vez que se utiliza, debe de esperar de 4 a 6 semanas para hacer un manejo quirúrgico por el riesgo que tenga de complicaciones en la cicatrización, fistulización, trombosis, también hay casos, sangrados en el operatorio y posteriormente ya se puede operar después de 4 o 6 semanas. Cuando son tratamientos sistémicos, generalmente no hay tanto problema. Si acaso solamente debemos de esperar el nadir de la quimioterapia que pudiera influir tal vez en lo que es la evolución del quirúrgico por el riesgo de complicaciones que pudiera haber, sobre todo infecciosas. Generalmente a las 3, 4 semanas se pudiera estar valorando un manejo ya quirúrgico en el aspecto de solo uso de quimioterapia.
Sí, con el bevacizumab, sí es alrededor de 4 o 6 semanas que hay que esperar por el riesgo de complicaciones. Listo. Sí, José, coincido totalmente en lo que decís, es el tiempo que nosotros nos tomamos para compaginar la quimioterapia con la cirugía. Listo, muchas gracias. Una vez más, felicidades por las charlas y por el evento. Muy bueno. Gracias a los Gracias, dos. saludos. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor Santín, Jorge, quiero agradecerte por la amabilidad de usar tu plataforma, agradecer a la Sociedad Mexicana, a la Fundación Angelita Bargama y a los conferencistas que han sido brillantes y nos han instruido y nos han paseado por la oncología y por la cirugía de último momento que se está haciendo. Quiero agradecer. Si no hay preguntas, vos, Jorge, si tenés algún comentario para hacer, adelante, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a los conferencistas y a los ponentes. Excelentes pláticas. En la sociedad estamos honrados de haber formado parte de realizar una conferencia en conjunto por el bienestar de la medicina y de la salud en Latinoamérica. Y el hecho de que nos unamos todos nos va a hacer cada vez más fuertes. Y agradecerles a todos el tiempo, a todos los invitados y los asistentes. Espero que ha sido de su agrado. Y una mención especial al doctor Ricardo Escalante, que también fue una parte importante de la creación de este equipo y de esta plática. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Ernesto, por la moderación y un abrazo fuerte. No, recordarles que está el Congreso de la Sociedad Mexicana de Coloproctología ahora el 31 de octubre que arranca y el foro de Angelita Bargama de cáncer de colon el 14 y el 15 de noviembre. Bueno, un abrazo a todos, espero encontrarlos próximamente en algún congreso y si no, están todos invitados acá a mi casa en Mendoza a tomar un buen vino. Feliz noche gracias. y muy agradecido. Gracias Saludos. Gracias, Verónica. Gracias. Buenas a Gracias, todos. Ramón. A todos, Aníbal. gracias. Gracias a todos. Ricardo, Gracias. un abrazo. Gracias a todos. Abrazo, gracias a todos. Adiós.